Amados, hoy, como ya les dije, vamos a hablar acerca de como el Padre me envió, así yo os envío. En Filipenses capítulo 2 hay unos versículos que vamos a leer. ¿Saben por qué? Porque habla de Jesús desprendiéndose de su trono. El Padre lo envió. Este es uno de los versículos favoritos del pastor, ya él lo ha dicho muchas veces, así que vamos a complacer al pastor leyéndolo. Filipenses 2, del 6 al 11 dice: porque Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Verdad que eso es hermoso? Estamos en el versículo 6 de Filipenses 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, ¿verdad?, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todo de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Dígalo conmigo: Jesucristo es el Señor. No hay otro Señor. Él es el Señor, y ya vemos lo que hizo. ¿Para qué? Para venir a cumplir el mandato del Padre, la misión del Padre. Jesús recibió una misión del Padre, y nosotros sabemos que para Él venir tuvo que despojarse de su gloria y convertirse en un simple humano como tú y como yo. El solamente convertirse en un humano ya era bastante humillación. Y dice la palabra que se humilló hasta lo sumo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte. Tengamos bien pendiente lo que Jesús hizo para cumplir la misión que el Padre le dio. Se despojó a sí mismo, no estimó el ser igual a Dios, no se aferró a nada, ¿verdad? Y dice que no solamente se humilló a sí mismo, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Recuerden bien esto: el Padre lo envió y Él no estimó nada de lo que poseía para cumplir la misión que el Padre puso en Él. Y así nosotros sabemos que Él cumplió su misión, y al cumplir la misión, entonces el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y nosotros sabemos que el nombre de Jesús es el único nombre en el que todos los hombres tendrán que arrodillarse y llamarle el Señor de señores. Toda rodilla se doblará en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Esto es suficiente para hoy, ¿verdad que sí? Ya estamos recibiendo el alimento espiritual, que es la palabra de Dios no adulterada, así como está escrita. Ahora bien, sabiendo que Jesús hizo eso, sabiendo que se humilló de esa manera, y sabiendo lo que sucedió en el Calvario, nosotros vamos a Juan 20. Y en Juan 20, el contexto en que se encuentra el texto que acabamos de leer, tiene una narrativa. La narrativa que tiene es que ya Jesús había sido sepultado, ¿verdad? Si vas al capítulo 20 de Juan, Juan está narrando lo que sucedió después de la sepultura. Dice que el primer día de la semana, o sea, el domingo, muy de mañana, fueron a ver qué había pasado. María Magdalena fue la primera que llegó.
Después llegaron los Simón Pedro y el discípulo amado, que sabemos que era Juan a quien él le decía, y fueron a ver qué fue lo que pasó, porque María dijo que habían movido la piedra. No vamos a entrar en todo el detalle de la resurrección, pero ustedes saben el valor que tiene la resurrección. Si la resurrección no hubiera sucedido, tú y yo no estuviéramos aquí, ¿verdad? Porque la resurrección fue el sello que el Padre puso. ¿Para qué? Para atestiguar que Jesucristo es el Señor. Sin resurrección Él no fuera el Señor de señores, pero el Padre hizo el sello con la resurrección. ¿Saben qué sucedió? Que cuando Jesús se apareció a sus discípulos el mismo día, el domingo, María fue en la madrugada, antes que dice que todavía oscuro, María fue al sepulcro. Cuando vio la piedra removida, ella pensó que se habían llevado el cuerpo de Jesús. ¿Y qué dijo? Bueno, parece que algo sucedió y se han llevado el cuerpo de Jesús. Y los discípulos salieron corriendo a ver si era verdad, qué fue lo que pasó. Pero mientras ella estaba allí, dice la palabra de Dios, ustedes van viendo Juan, versículo 15, que Jesús se le aparece ahí mismo y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, el jardinero del cementerio, dice que le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Tanto María como los discípulos estaban atónitos, estaban llenos de miedo, tenían miedo a los judíos y estaban escondiéndose. Pero ellos querían saber qué pasaba con el cuerpo de Jesús. Cuando Jesús escucha a María diciéndole: dime dónde lo han puesto, yo quiero llegar allá, Jesús les repite en el versículo 16: María. Yo me imagino cómo María se estremeció al escuchar su nombre en una voz que ella conocía. Conocía la voz del Señor. ¿Tú te imaginas, tú creyendo que está muerto y que de repente diga tu nombre? ¡Qué hermosa sorpresa! Entonces María respondió: Raboni, que significa maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Eso sucede en la mañana. María va y cuenta a los discípulos que estaban reunidos lo que estaba pasando, lo que ella había pasado y que ella había visto al maestro. Pero ellos todavía están cargados de miedo, dice el versículo 19 y 20, ustedes siguen leyendo. Estaban reunidos, pero tenían miedo de los judíos. Pero Jesús vino y se puso en medio de ellos. El saludo que Jesús le da habla de paz. ¿Cuántos de nosotros, como decía la pastora hace un rato, tenemos muchas situaciones, ¿verdad? Algunos estamos en miedo, otros en terror, otros en angustia, otros en depresión, en diferentes cosas, hasta que Jesús llega y te dice: paz a vosotros. La paz que Cristo da, el mundo no la puede dar y nada de este mundo la puede quitar, nada. Ya están anunciando un frente frío y un clima loco que viene y que el fin de semana, y ya mucha gente comienza a entrar en pánico. ¿Por qué? Tenemos que entender que si nosotros tenemos a Jesucristo como Señor, no importa la situación, ¿verdad? Nosotros podemos tener paz. Amén. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento, no importan las circunstancias. No significa que no tomemos ninguna precaución, pero significa que tenemos que hacerlo en paz. Amén. No pierdas tu paz por nada de este mundo, por nada. Entonces, a mí me llama mucho la atención que es en la primera aparición de Jesús resucitado que Jesús
le da a los discípulos esta misión. Vuelve y le dice en el versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús había venido con una misión. Y la misión de Jesús había sido dar su vida en rescate por el mundo, por todos. Así que, si nosotros leemos en Lucas 4, versículo 18 al 23, Lucas habla en el capítulo 4 de que Jesús comenzó su ministerio diciendo para qué había sido su llegada al mundo, ¿verdad? Él vino a Nazaret y allí comenzó su ministerio y dijo en el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, la condición del ser humano antes de la venida de Cristo era la muerte espiritual. Así que mientras Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios, Él sanaba enfermos, Él hacía milagros, Él alimentaba a los hambrientos, Él comía con ellos, Él predicaba, ¿verdad? Pero esa no era la misión a la que Él había venido. Él vino ¿a qué? A reconciliar al hombre con Dios. Reconciliar, restaurar. El hombre había estado muerto en sus delitos y pecados. Y aún con la ley no había podido tener la reconexión con Dios. Porque la paga del pecado es muerte. No había esperanza. Muchas veces yo me pregunto, hermano, si tú has entendido qué fue lo que Cristo hizo cuando derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados, por tus pecados. Estábamos muertos y en Él nosotros recibimos la vida, y no solamente vida, sino la vida eterna. Con ese conocimiento, si ese conocimiento ha entrado a tu corazón, es suficiente para tú vivir una vida llena de gratitud. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así es, hermano. No hay una noticia más importante para el hombre que darse cuenta que Jesús hizo posible la reconexión con el Padre. ¿Y cómo lo hizo? Con su propia sangre. Derramó su propia sangre. Y dice la palabra de Dios que esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La reconciliación, vamos a ver en 2 de Corintios, que habla muy bueno sobre el tema de la reconciliación. Y vamos a ver en el capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5 dice, yo quiero que ustedes vayan tomando nota porque es palabra de Dios, no palabra de hombre lo que estamos diciendo. En el capítulo 5, versículo 17, todo el capítulo habla sobre la obra de la reconciliación. Pero ya en el 17 hace un poco de énfasis en lo nuevo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Oigan bien esto. Quien nos reconcilió consigo mismo.
No hay ninguna intervención humana en la reconciliación. Dios nos reconcilió consigo mismo en Jesucristo. Dice por Cristo, y nos dio el misterio de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Que sin Cristo, hermanos, no hay manera, no hay forma de reconexión, de reconectarse con Dios. Y nosotros sabemos que no todo el mundo conoce este mensaje. Y ya vimos en Juan que Jesús dijo, como me envió el Padre, así yo os envío. Hay muchas personas que están en la iglesia y pasan años y años y años y no se sienten aludidos en este mandato. Sabemos en Mateo 28, 18, lo leeremos más adelante, pero cuando dice Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, es lo mismo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo, así como el Padre me envió en esta misión no terminó cuando yo me voy. Esta misión ahora la voy a depositar en tus manos. ¿Te das cuenta? Que el Señor está entregándote a ti la misma misión que el Padre le dio a Él, pero ya Él hizo la obra. Entonces, ¿qué es lo único que tú tienes que hacer? Compartir estas buenas nuevas de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Perdón. Miren, hermanos, hay muchas religiones y nosotros sabemos que una de las religiones que más ha crecido y que es fuerte es el hinduismo, ¿verdad? Y nosotros hemos oído testimonio de cómo a esas personas desde niño prácticamente le castran la mente para meterle en la mente que Alá y que Mahoma y que todo lo que ustedes saben del Corán, y la religión totalmente falsa, pero que es lo que le enseñan a los niños desde que nacen hasta la edad adulta. Y estas personas, cuando tienen la oportunidad de escuchar de Cristo, ¿saben una cosa? Que solamente tienen que clamar y decir, si eres tú el Cristo, si eres el real, háblame y te entrego mi corazón, háblame y muéstrate. Yo he oído mucho testimonio desgarrador. ¿Saben por qué? Porque el Islam y todas las religiones falsas, no importa cuántos argumentos tengan, no satisfacen el corazón del hombre. No pueden reconectar al hombre con Dios. Y por eso, aunque ellos practican ritos, rezos, hacen todo cuanto el Corán les aconseja hacer, cuántas veces al día tienen que orar, cómo lo tienen que hacer, hacia dónde tienen que mirar, todo lo que hacen, y aún así, hermanos, siguen insatisfechos. Jesucristo es el único que es el pan de vida. Jesucristo es el único que el que toma de esa agua no tiene sed jamás. Y ese es el mensaje que tú y yo tenemos, hermanos. De este mensaje, ¿saben qué es? Que cuando tú das el mensaje, no es tu sabiduría, no es tu forma de decirlo, no es la experiencia que tienes, los años que tengas. ¿Saben por qué no? Porque en el mismo Juan que acabamos de leer, Jesús da la clave. En Juan 20 dice que después que Jesús le dijo, así también yo os envío, dice que habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo.
¿quién es el Espíritu Santo? El que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así, hermanos, que mira, yo quiero que hoy, como dice el pastor, vamos a matar esta vaca. Esta misión no es para unos, no es para pastores, no es para maestros. La misión de compartir el evangelio es tuya. Es tuya, hermano. Amén. Tú tienes que sentir la responsabilidad porque el Señor te envió a ti, así como el Padre lo envió a Él. No delegues la responsabilidad solo en un grupo, en los líderes. ¿Saben una cosa? El discipulado tiene unas características. Los seguidores de Jesús, cuando vienen a Él, Jesús le dice: el que no deja padre, madre, todo por mí, no es digno de mí. Alabado sea el nombre de Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos que ser discípulo de Cristo es solamente aprendernos algunos versículos de memoria, asistir a un curso de 4 o 5 semanas y ya soy discípulo y ya resolví y ya no tengo más nada que hacer. Yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que ese es un gran error. Jesús dijo, búsquenlo en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, Lucas 14:33, no puede ser mi discípulo. El discipulado, a veces pensamos, como decía hace un rato, que es un curso de 4 o 5 lecciones. En el equipo, en el grupo que yo estoy trabajando los domingos, realmente hemos hecho hincapié, y yo creo que lo han captado. Me da mucho gozo eso. Que el discípulo de Cristo es un seguidor comprometido con modelar a Cristo. No es suficiente y es importante estudiar la palabra y memorizarla. ¿Entienden bien? No es que no sea importante, pero no es suficiente. No es suficiente venir a la iglesia 2 veces a la semana. No es suficiente. No es suficiente orar, no importa cuántas veces al día lo haga. No es suficiente ayunar, no importa cuántas veces a la semana lo hagas. Porque el discipulado tiene que ver con una conexión con el Señor de tu vida. Y si esa conexión que Dios ha restaurado mediante el sacrificio de Cristo no es lo más importante para ti, entonces tú nunca vas a obedecer el mandato que Él te está dando. Por eso muchas veces el Señor dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no me obedeces? Es importante. Miren, yo muchas veces me da pena cuando el pastor insiste en: estamos ofreciendo clases de discipulado 2 veces a la semana, y realmente la gente es indiferente. Pero no es solamente indiferente venir a una clase, porque como le decía, no es que sea eso suficiente, pero es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú compartes lo que tú aprendes, entonces tú pones en práctica, ejercita la palabra de Dios y vas a recibir los beneficios. Vas a recibir las bendiciones, pero no solamente vas a recibir las bendiciones, sino que tú vas a poder dar testimonio con tu propia vida.
Entonces, hermano, no significa que obligadamente tú tengas que asistir a una clase. Tú tienes muchos otros recursos a través del cual tú puedes alimentarte de la palabra de Dios. Pero especialmente los recién convertidos, los recién nacidos, necesitan este pan espiritual. ¿Para qué? Para poder crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Porque Jesús no solamente se dio a conocer a sus discípulos a través de lo que enseñaba, sino cómo vivía. Cuando le decían, yo te seguiré, él decía, mira, venir, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero si tú me sigues, no espera que va a venir a una vida de comodidad. Yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Cuando a veces la gente dice, pero ¿y por qué que la Biblia es tan drástica? Jesús era tan drástico. Jesús decía, cualquiera que no renuncie a padre, madre, hijo, esposo. ¿Pero qué? ¿Por qué? Jesús no quiere que tengamos madre, padre, esposo. ¿No quiere? Sí quiere. Pero ¿qué es lo que significa esto? Que todo como Él hizo, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios. Teniendo de qué aferrarse, no se aferró. Siendo semejante, ¿verdad? Se hizo semejante a los hombres. ¿Qué está diciendo? Se despojó de todo. ¿Para qué? A fin de agradar y de hacer la voluntad del que lo envió. Amén. Eso es lo que significa. Que tú no amas nada más que hacer la voluntad de Dios, que agradarlo a Él, que obedecerlo a Él. Entonces, si tú amas así a Dios, entonces tú eres digno de ser su discípulo. ¿Por qué? Porque no hay nada que tú pongas por delante. Dios primero. Hay muchos pasajes que hablan de Jesús como enviado de Dios, pero como es un poco breve lo que tenemos que hacer, yo quiero leerles un poquito, antes de Mateo 28, quiero leerles un poquito sobre la oración de Jesús por sus discípulos en Juan 17. Esa oración a mí me reconforta, me alimenta, me alienta. Porque en Juan 17 dice que Jesús está orando por sus discípulos. Realmente, poco tiempo antes de ser crucificado. Y en la oración de Jesús dice en los versículos, comenzando en el 1 en la mitad, dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que les diste. Oigan bien eso. Esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, la vida eterna está a la disposición de todo aquel que acepta el sacrificio de Cristo en su lugar. Y mucha gente no lo sabe. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de hacérselo llegar. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, si ustedes van al libro de los Hechos, ustedes se van a dar cuenta de que los discípulos tomaron muy en serio esto. Revolotearon el mundo de entonces de una manera tal que decían, aquellos que han trastornado el mundo andan por aquí. Al mundo de entonces lo trastornaron completamente. ¿Por qué? Porque es que esto es una noticia fuera de serie. ¿Sabe lo que el hombre muerto y tiene vida eterna solamente por aceptar el sacrificio de Cristo en su lugar?
por gracia, no por obra, no por ley, no por nada que tengas que pagar, solo porque Dios tuvo a bien regalarnos la vida eterna, reconciliarnos con Él a través de la sangre de Jesucristo. Si tú no estás consciente de que eso es lo que Dios hizo por ti, dile: Señor, explícamelo. Espíritu Santo, revélate, háblame, y Dios lo hará. Amén. Dios lo hará. Dios lo hará, porque cuando tú seas consciente de que es de ese milagro del que tú eres portador, tú no podrás ser indiferente a que la gente se pierda y a ti no te importe. Que tu familia se pierda, a ti no te importe. Que tus compañeros de trabajo se pierdan y a ti no te importe. Nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Tenemos que hablar a los hombres de que en Cristo hay vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ahí en esta oración, no tenemos tiempo para leer más, pero en esta oración, hermanos, léanla en su casa, Juan 17, Jesús orando por ti, miles de años antes de que tú conocieras la luz, ya Jesús estaba orando por ti. Y Él dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A los que me diste, ninguno se perdió. ¿Y saben qué dice Jesús? Pero también yo te pido, no solamente por ellos, sino por los que han de creer por el testimonio de ellos. Y ahí estás tú, y ahí estoy yo. Hemos llegado en este siglo XXI a conocer el mensaje de la cruz porque los discípulos hicieron su trabajo. Los discípulos obedecieron. El discipulado, entonces, hermanos, quiero dejar en tu conciencia que tiene que ser una carga para ti. Que tú no tienes que hacerte rogar para tú involucrarte en una misión que Cristo ha delegado en ti. En Mateo 28, volvemos y repetimos el mismo mensaje, pero de una manera contundente, cuando Jesús dijo: por tanto, toda potestad me ha sido dada. Así como en Juan, Jesús no mandó a los discípulos a mano pelada, sino que lo mandó con poder y autoridad del Espíritu Santo. Así en Mateo nosotros leemos que Jesús le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, nosotros estamos recibiendo un mandato para hacer una misión que ya Cristo comenzó, que quiere que nosotros continuemos, pero no lo vamos a hacer solo. Vamos a tener poder y autoridad para hacerlo en el nombre de Jesús, pero también tenemos que ser responsables de enseñar lo que Cristo enseñó. Es por eso que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Es por eso que abrimos el espacio de los cursos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: enseñándoles. Ahora en estos días, más que nunca, hay muchas clases de enseñanzas. Y si tú no conoces la palabra de Dios, no podrás distinguir lo falso de lo verdadero. Pero si conoces lo verdadero, lo falso rápido lo va a detectar. Entonces tienes que conocer la palabra de Dios. Y no es suficiente, hermano, la palabra que tú recibes un miércoles y un domingo. Tienes que escudriñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios y en el conocimiento de Dios, que es lo que significa la vida eterna. Por eso es que entonces el discipulado trata de crecimiento. El discipulado no es para solamente los recién convertidos, porque ustedes saben que hay grados de crecimiento. Entonces, si usted no está en un nivel de recién nacido, usted puede decir:
yo necesito crecer en el conocimiento de la palabra, pero estoy en este nivel. No soy recién convertido, necesito esto. Y nosotros, como equipo, tenemos la disposición de hacer un trabajo para satisfacer tu necesidad. Pan de vida es Jesucristo, pero Él nos ha dado a nosotros responsabilidad. Yo quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de esta amonestación que el Señor puso en mi corazón esta noche, y yo espero que haya hecho algún efecto en tu corazón. Recuerda, el discipulado y el discipular a otros no es exclusivo para la iglesia, no, para los líderes, no es exclusivo para los pastores. Tú tienes la responsabilidad de discipular a tus hijos, de discipular a tus hermanos, discipular a tus amigos en el espacio donde Dios te ha colocado, pero tiene que ser intencional. No es de que, ok, yo le doy a ellos cuando puedo, tal cosa. No, tiene que ser intencional. Comparte con otros la palabra de Dios, que Jesús te ha garantizado la victoria a través del Espíritu Santo. La obra es suya, la palabra es suya. Él es el que va a hacer la obra, el Espíritu Santo es el que respalda y tú eres un instrumento solamente.